le habló de las bendiciones, de la obediencia. Y le dijo, mira, yo te pondré como cabeza y no como cola. Si me obedeces, si te mantienes mis preceptos, ordenanzas y estatutos, entonces yo te bendeciré. Bendeciré la tierra, ¿verdad? Y bendeciré tus hijos. O sea, Dios habló de prosperar a su pueblo. Pero el problema está en que cuando no hay una relación genuina, cuando no se busca realmente una santificación, ¿verdad? Porque el que esté santo, santifíquese más, dice la palabra. Cuando no buscamos tener una relación genuina con Dios, ¿verdad? Una relación de amor, de respeto, entonces puede haber un descuido también. En esta forma, cuando la persona se acomoda, porque mucha gente busca a Dios cuando tiene necesidad, cuando se le presenta la dificultad, cuando el esposo está rebelde, cuando la esposa está rebelde, cuando el hijo está rebelde. La gente busca a Dios muchas veces con eso y se mete en propósito y todo. Pero cuando Dios viene y hace ese hijo un evangelista, entonces hay como un descuido en la oración. Dios le bendiga, queridos hermanos. Un honor y un placer para nosotros estar en su canal, Medios Jesucristo. Por favor, dele like, comente y suscríbase a nuestro canal. Hoy tenemos un tema bastante especial. Vamos a hablar acerca de los estados espirituales, específicamente con un énfasis en lo que es la tibieza espiritual. Como siempre, me acompaña mi amado esposo, el evangelista. Bienvenido, Kerry. Amén. Dios bendiga a cada suscriptor, a cada amigo que nos sintoniza por estos medios. Amén. Queremos mandar un saludo a nuestra gente allá en Guatemala, Ecuador, El Salvador, Venezuela, México, allá en España, Estados Unidos. Un saludo especial a toda esa gente que nos da seguimiento de diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Estamos agradecidos del Señor y damos toda gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Amén. También de aquí, de República Dominicana. Claro que sí, claro que sí. Amén. Así es, para dar inicio entonces, amado, a este tema que va a ser, yo sé, de mucha bendición para cada uno de nosotros. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Leemos para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Amén. La palabra del Señor están más que bendecidas. Amén. Amén. Para dar inicio, entonces, amado, vamos a hablar un poquito. Vamos a empezar definiendo en sí qué es la tibieza o el enfriamiento espiritual. Amén. Para entender qué es la tibieza o enfriamiento espiritual, tenemos que verlo desde el contexto que lo menciona nuestro Señor Jesucristo aquí en el versículo que acabamos de leer. Nuestro Señor Jesús menciona 3 estados espirituales. Él dice que él menciona el estado frío, luego menciona el estado tibio y el estado caliente. O sea, tenemos que entender que la tibieza espiritual es cuando ya una persona ha sido lavado con la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero se ha descuidado en el camino, en la trayectoria. Amén. Y se ha apartado, ha dejado la oración, ha dejado la lectura de la palabra, la obediencia a Dios y la santificación delante de la presencia del Padre. Amén. Esto es importante porque también la Biblia lo relaciona con otros 3 estados. O sea, básicamente es un símil lo que se da entre la persona natural, la persona carnal y la persona espiritual. Podríamos decir entonces que el natural viene siendo el frío, que no puede percibir las cosas espirituales. Amén. El tibio viene siendo básicamente entonces, según la definición que tú planteas, lo que conocemos como el carnal, como el cristiano carnal, que el pecado incide y lo aparta entonces de lo que es su vida activa en el Amén. Señor. Así y otra pregunta entonces, ¿cuáles son los factores que inciden en lo que es la tibieza espiritual? Amén. Para analizar esta pregunta, vámonos a Mateo capítulo 16, versículo 23. Allí nuestro Señor Jesucristo le dice al apóstol Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí nuestro Señor Jesús está haciéndole esta reprensión al apóstol Pedro, pero si analizamos este mismo capítulo en el versículo 17, nuestro Señor Jesús le dice a Pedro en el versículo 17,
Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nos damos cuenta que allí el apóstol Pedro estaba en una condición espiritual bastante especial, que nuestro Señor Jesucristo la resalta. Le dice, esto te lo ha revelado, solamente te lo puede revelar mi Padre que está en los cielos. En pocas palabras, el apóstol Pedro pasa de un estado espiritual alto a un estado espiritual bajo. Y no sabemos qué tiempo transcurre del versículo 17 al versículo 23, pero estamos hablando del mismo capítulo 16 en Mateo. Y nos damos cuenta allí que nuestro Señor Jesús le hace una reprensión bastante fuerte al apóstol Pedro. Amén, así es. Sí, es importante eso que mencionas, porque ahí observamos que el factor incidente entonces fue que Pedro quitó su vista de las cosas de arriba, amén, ¿verdad? Y la puso en las cosas terrenales. Así es. Y esto concuerda mucho con lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, que dice que pongamos nuestra vista en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Amén. Y también habla de hacer morir lo terrenal en nosotros y da un sinnúmero de cosas a la que el creyente realmente para mantenerse en un estado o condición saludable espiritual debe de alejarse. Y yo creo que esos son los factores, porque una de las estrategias que el enemigo utiliza muchas veces para desenfocarnos o para que nosotros entremos en este estado de tibiez espiritual es precisamente esto, es el desenfoque. Muchas veces viene acompañado también de lo que es el desaliento, entre otros factores. Y claro, también otro de los factores es el afán, porque esto lo podemos ver quizás reflejado en esta iglesia de la Odisea, porque como bien sabemos era una iglesia que tenía bastantes recursos. Claro que sí, es bastante delicado el tema porque una persona, por ejemplo, en un momento determinado hable en lenguas, ¿verdad? Sea usada por Dios en un momento determinado, no quiere decir que si se descuida no puede convertirse en un diablo, como le dijo el Señor Jesús al apóstol Pedro, o no puede convertirse en una persona usada por Satanás. Y esto es bastante delicado, porque estamos hablando de una condición, ¿verdad?, en donde el apóstol Pedro estaba operando a un nivel espiritual bastante alto. En ese tiempo, recibir una revelación del Padre en ese momento de que nuestro Señor Jesús era el Hijo de Dios, era bastante contundente. Acordémonos que en ese tiempo estaban los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Estaban la gente que estaba en el Sanedrín, que eran la gente que, vamos a decir, gobernaban la parte espiritual del pueblo de Israel. Pero esa gente no tenían la capacidad para en ese momento para entender que realmente nuestro Señor Jesús estaba ahí a la puerta, estaba ahí con ellos, estaba en la calle, estaba dentro del templo y no lo entendían. O sea, el apóstol Pedro recibe una revelación poderosa y contundente del momento, que nuestro Señor Jesús estaba en la tierra, está Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Tú sabes que la Biblia lo dice específicamente que las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Y lo que en Pedro se activó realmente se observa que fue el discernimiento de espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque estaba conectado. Pero una vez quita su vista, puede entrar entonces en lo que es este estado. Amén. Ahora bien, viendo esto, que lo que provoca la tibieza espiritual muchas veces el desenfoque, el entretenimiento, también podemos deducir entonces cómo podemos discernir estos ataques de tibieza espiritual. Claro que sí. Antes de esta parte, es bueno destacar que hay 4 preguntas importantes que conocer. Primero es, ya lo dijimos, ¿qué es la tibieza espiritual, verdad? ¿Quién o qué provoca la tibieza o enfriamiento espiritual? Y cómo discernir ataques de tibieza, de enfriamiento espiritual, y cómo vencer la tibieza espiritual. Sabemos que para entender primeramente cómo discernir, tenemos que entender qué provoca la tibieza espiritual. Para nosotros entender qué provoca la tibieza espiritual, como bien tú has mencionado algunos de ellos, lo que provoca desenfoque, hay que entender que cuando una persona se descuida, ¿verdad?, entra lo que viene siendo la legalidad de Satanás sobre la persona para incidir. Por eso cuando el Señor Jesús
le dice a Pedro, le da la reprensión a Pedro, ¿verdad? Hay dos factores importantes que hay que destacar. El primero es que el Señor Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pero vemos también que nuestro Señor Jesús después habla y le dice a Pedro, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Lo primero es que el Señor Jesús destaca aquí quién es el autor, o vamos a decir, la influencia de lo que se manifiesta en Pedro. Él dice, apártate de mí, Satanás. Ya está reprendiendo a Satanás de Pedro. Pero al mismo tiempo, pero luego, al instante, luego le dice a Pedro, porque no pones tus ojos en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. O sea, está dándole a entender a Pedro el por qué, dónde está el problema del fallo. ¿Por qué ha caído del nivel espiritual en el cual él se estaba manejando a ese nivel espiritual? Entonces hay que entender que cuando la persona hace algo indebido, ¿verdad? Quita su mirada de las cosas de Dios, como tú decías, y la pone en las cosas de los hombres, o sea, en las cosas del mundo, automáticamente hay una legalidad que Satanás puede aprovechar para incidir en una persona, en un creyente. Entonces, una de las maneras para responder la pregunta ahora de cómo discernir el enfriamiento espiritual es entender esto. Porque cuando se está haciendo la voluntad de Dios, todo lo que está contrario a la voluntad de Dios es un filtro. Dios permite esto. Es un filtro para que nosotros entendamos que eso se convierte en un ayo para el propósito de Dios. O sea, cuando nuestro Señor Jesús, analizando aquí nuevamente el versículo 23 ahí, cuando el Señor Jesús ve que Pedro se acerca y le ve es contrario al propósito, a la voluntad de Dios, automáticamente nuestro Señor Jesús discierne que Pedro está contrario a la voluntad del Padre. Es por eso que Pedro recibe la reprensión. O sea, aquí está pasando algo. Todo lo que está contrario a la voluntad de Dios se convierte en una herramienta para enfriamiento espiritual. Por eso es tan delicado. ¿Y en cuáles dimensiones podemos decir que se manifiesta esto? Porque hay muchos factores. Tú ves, hay un plano físico y también hay un plano espiritual. Amén. Y yo sé que todo opera desde lo espiritual. Y por más abstracta que en un momento determinado las cosas se vean, una palabra, un consejo, un saludo, pueden ser incidencias. Claro que sí. Incluso para esto. Bueno, analizando ahí mismo nos damos cuenta en la condición, vamos a decir, lógica de Pedro. Pedro en su lógica le dice al Señor, no vayas a ese lugar porque vas a sufrir allí, parafraseando, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, sabiendo que tenía que ir a entregarse, se da cuenta que Pedro, aunque dice algo bonito, está diciendo algo contrario a la voluntad de Dios. Entonces Pedro, si analizamos lo que Pedro está diciéndole al Señor Jesús en ese momento, nos damos cuenta que Pedro incluso le está faltando el respeto al Señor Jesús. Pedro incluso es una palabra que carente de fe. Y todo lo que carece de fe no agrada al Padre, como lo sabemos. Cuando Pedro le dice al Señor Jesús que no vaya, le está diciendo, tú no sabes lo que está haciendo. Tú no sabes a qué has venido, en pocas palabras. Porque Pedro le está diciendo, si tú vas para allá, te van a matar. El Señor Jesús sabe a qué vino. Vino a entregarse, a padecer, para que por su padecimiento nosotros pudiésemos ser libres del pecado. Este es un punto muy importante porque el creyente tiene que darse cuenta de esto. El creyente tiene que cuidar realmente los periferios. Amén. Y esto llamamos el sentido de la vista, el sentido del gusto, el sentido del olfato, todas esas áreas el creyente debe de tenerla cubierta. Amén. El oído sobre todo. Amén. Porque muchas veces el enfriamiento espiritual o la tibieza espiritual viene por esto, precisamente por un pensamiento, amén, por un sentimiento que muchas veces viene y quizás por un dardo hablado, y esto provoca entonces el desenfoque del plan y el propósito de Dios y la gente empieza a esta decadencia. Claro que sí, mi amor. Mira, hay muchas cosas que la gente hace
que la ve como normal, pero en el mundo espiritual no son normales, porque tienen incidencias en el mundo espiritual. Cuando tú hablas de los periféricos, los sentidos, que son los periféricos de entrada al hombre, estás hablando de algo bastante delicado, porque entendemos que los sentidos es el medio por donde entran las sensaciones, los pensamientos, las emociones, que definen actitudes y comportamientos en el hombre. Entonces, cuando hablamos de lo espiritual, esto se refleja en lo espiritual. Sabemos que la palabra dice que no amemos al mundo, ¿verdad? Es porque el mundo realmente tiene incidencia en los sentidos del hombre. Y cuando el hombre se deja guiar por la parte sensitiva, entonces tiene estos problemas. Y una de las, realmente de los problemas más importantes que se presentan es cuando el hombre no controla las entradas. Eso es como una computadora. La gente tiene un celular, una computadora, y si no cuida los periféricos de entrada, ¿verdad?, los puertos de entrada, puede recibir un virus y dañar todo el sistema, todo el software y toda la información que hay en la computadora. Entonces aquella información buena que se tenía en ese celular, en esa computadora, se pierde. Asimismo es el creyente. El creyente tiene que tener el cuidado de entender que tiene que cuidar los periféricos de entrada. Como tú decías, amada, importante, los ojos, la vista, los oídos, ¿verdad? El tacto, todo. Entonces, cuando el creyente no cuida eso, ¿hacia dónde va a llegar? Hacia un descuido espiritual. Se va a hacer la guerra a sí mismo. Porque un creyente que tiene problemas visuales, vamos hablando en el término, por ejemplo, de las personas que tienen, que se le va los ojos mirando a una persona del sexo opuesto, ¿verdad? Esa persona tiene que tener cuidado. Una persona así no puede irse a una playa como cualquier persona. Porque si entra a una playa va a tener una guerra allí. ¿Verdad que sí? Porque si tiene problemas, ¿verdad?, en el sentido normal, imagínese usted yendo a un lugar donde haya gente desnuda. Tiene problemas. La exposición. La exposición. Igual gente que en un momento determinado están sentados en un lugar y escuchan una música mundana, una música del mundo, y empieza a moverse los pies. Si tiene ese problema, tiene que realmente irse de ese lugar. ¿Por qué? Porque esa música va a ir entrando, va a ir creando una situación interna en ese hombre. Igualmente esa visión, esa vista que ha puesto en algo inadecuado, también le va a hacer la guerra. Hay gente que incluso ha mirado, he sabido de gente que ha mirado en el día y en la noche esa imagen le hace la guerra. El mundo espiritual es bastante complicado. Entonces hay mucha gente que no sabe que los tropiezos que le vienen son por eso mismo, por no cuidar los periféricos de entrada, que son los ojos, el oído, los sentidos. Claro, y el salmista David decía algo importante, y es que un abismo llama a otro abismo. Gloria a Dios. Y realmente esto se cumple en lo que es el plano espiritual, porque mucha gente quizás empieza dejando de orar, o empieza dedicándole menos tiempo a la palabra y dedicándole ese tiempo a otras cosas. Así. Y ahí empieza la decadencia. Amén. Luego de eso, entonces, qué sé yo, siguen con una serie. En esa serie le aparecen escenas de lujuria. Tremendo. Ahí se introduce eso a su vida, y cuando viene a ver, están cometiendo pecado y hasta descarriado. ¿Por qué? Porque un abismo realmente llama a otro abismo. Y eso es bastante profundo, porque cuando nosotros analizamos, el hombre está formado por alma, cuerpo y espíritu. Sabemos que en el alma se alojan los pensamientos y sentimientos del hombre. Es el corazón espiritual. Entonces, cuando analizamos esto, nos damos cuenta que el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, en Efesios capítulo 5, cuando habla de los designios de la carne. Gálatas capítulo 5, habla de los designios de la carne y habla de los designios del espíritu. Entonces, también se habla de la concupiscencia. En los sentidos, ¿verdad?, el alma está alojada en el hombre, pero también el espíritu lo conecta a Dios. Entonces, cuando el hombre se deja guiar por la parte almática, ¿verdad?, por eso se habla de un Adán que fue alma viviente, y Jesús, espíritu vivificante. Amén. Está haciendo una separación en el espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre, cuando entra en esa condición de la parte de sentimiento, la parte almática, ahí entonces viene teniendo estos problemas, y esto produce desconexión,
porque el mayor pecado es la falta de oración. Claro. Ese es el mayor pecado, porque después que el hombre es caído de la oración y de la búsqueda y de la lectura de la palabra, entonces puede entrar cualquier otra cosa. Satanás puede aprovechar para entrar y llevar frialdad a esa persona. Es un punto importante, porque como sabemos, el alma es el asiento de las emociones, es el asiento de la voluntad. Y realmente todo lo que el cuerpo hace o todos los actos del hombre en sí es porque vienen desde una orden, desde el alma. Por eso Jesús dijo que no es lo que entra al cuerpo lo que contamina, sino lo que sale del cuerpo. Amén. ¿Por qué? Porque de ahí es que salen los actos. Lo que la gente piensa se va a convertir en lo que la gente ejecute en un momento determinado, y eso se va a convertir en sus hábitos. Si nosotros alimentamos lo que es nuestra parte espiritual, nos vamos a mantener en un estado saludable. Pero si alimentamos entonces la parte almática con las perversidades del mundo, lamentablemente vamos a sucumbir como cristianos. Y por eso yo creo que es el problema que tenemos hoy en día con tantos cristianos carnales caminando en esta dimensión. Porque, y óigame, es algo fuerte, porque esto no se limita a lo que son los dones espirituales. La iglesia de Corintio era una de las iglesias que tenía más dones espirituales, pero sin embargo el apóstol Pablo le dijo que eran carnales. O sea, que una persona fluya en un momento determinado, en un ministerio, en un don, no quiere decir en sí que esa persona no sea carnal o que esa persona no esté en cierto estado espiritual. ¿Por qué? Porque como tú lo decías, el primer factor incidente es la falta de oración. Amén, amada. Tú sabes que es parte fundamental de la iglesia cuidarse, porque cuando nuestro Señor Jesucristo habla precisamente con la Odisea, está hablando con la iglesia, está hablando con gente que estaban dentro de la iglesia y que estaban predicando, que estaban quizás danzando, no sé, pero estaban ahí dentro de la iglesia. Lo que quiere decir que estaban activos para la sociedad. Eran personas que eran cristianas, ¿verdad? Exactamente. Y que estaban padeciendo por la fe. Entonces, y no obstante, era una iglesia que aparentemente tenía una apariencia de que todo estaba bien. Exacto. Porque esta iglesia incluso tenía un bienestar económico. Claro. Que ellos decían que ellos eran ricos y que ellos no tenían necesidad de nada. Así absolutamente. Es. Tremendo. Y el Señor le dice, date cuenta del estado de tibieza en el que tú estás, y esto te provoca ser un pobre, desventurado. Amén. Y es terrible, porque aquí se evidencia que ellos estaban básicamente hasta a perder lo que es su salvación. Claro que sí, porque el Señor Jesús, así como tú dices, es importante esa parte, tocarla nuevamente. Eres pobre, desventurado, ciego, ¿verdad? Le dice ciego. Le dice ciego también. Pero nosotros analizando esto en el contexto de la Odisea, nos damos cuenta que en esa, según la historia, en esa ciudad de la Odisea, allí había incluso, se había formado una clínica donde se habían creado el colirio, que es para los ojos, ¿verdad? Allí también tenían lino negro, se producía el lino negro en esta región, el lino negro, que era bastante costoso, y ellos ostentaban este tipo de vestimenta. Y cuando el Señor Jesús le está hablando precisamente de estos tópicos, le está diciendo, no, tú no eres rico como piensas, tú eres un pobre desventurado, y tú usas colirio, pero tú estás ciego, en pocas palabras. Y esa vestimenta de lino fino que tú crees que tú estás, cómprame lino a mí. Eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo. O sea, hay algo bastante aquí poderoso. El Señor le está revelando a ellos su condición, pero a través de lo mismo que ellos están viviendo. Porque realmente, como tú dices, ellos se descuidaron porque se acomodaron. Y también el orgullo, la vanidad entró. Hubo un descuido. Y esto impidió que ellos realmente fluyeran como el Señor Jesús quería que ellos fluyeran. Tú sabes que este es un punto también importante, porque muchas veces este es uno de los periferios que utiliza el enemigo para debilitar al creyente cuando la vanidad y el orgullo le visitan. Así es. Es muy fuerte esto, porque mucha gente trata de llenar su vida, aún siendo cristiano,
con cosas vanas, con cosas terrenales. Y esto es algo que hay que ponerle también mucha atención. Amén. Porque la vanidad muchas veces arropa a la iglesia. Sí. Y no importa en qué tipo de denominación y en qué corriente, esto es algo que visita recurrentemente. Eso es muy importante, amada, porque cuando nosotros analizamos Deuteronomio, cuando Dios habla con el pueblo de Israel para establecerle la bendición, ¿verdad? Que le dice, yo te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Dios siempre quiere bendecir a sus hijos, pero hay un problema, que es que muchas veces en la bendición la gente tropieza, la gente se cae, porque no es mantenerse en la línea de la fe, tiene que ser un paquete completo, porque la misma bendición puede ser un ayo. El apóstol Pedro estaba al lado de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Jesús, gozaba de la presencia de nuestro Dios al lado. Pero esta abundancia a veces, con esto hay que tener cuidado también, hay que ser buenos administradores. Cuando el Señor Jesús, nuestro Dios le habló al pueblo de Israel en Deuteronomio, le habló de las bendiciones, de la obediencia. Y le dijo, mira, yo te pondré como cabeza y no como cola. Si me obedeces, si te mantienes mis preceptos, ordenanzas y estatutos, entonces yo te bendeciré. Bendeciré la tierra, ¿verdad? Y bendeciré tus hijos. O sea, Dios habló de prosperar a su pueblo. Pero el problema está en que cuando no hay una relación genuina, cuando no se busca realmente una santificación, ¿verdad? Porque el que esté santo, santifíquese más, dice la palabra. Cuando no buscamos tener una relación genuina con Dios, ¿verdad? Una relación de amor, de respeto, entonces puede haber un descuido también en esta forma, cuando la persona se acomoda. Porque mucha gente busca a Dios cuando tiene necesidad, cuando se le presenta la dificultad, cuando el esposo está rebelde, cuando la esposa está rebelde, cuando el hijo está rebelde. La gente busca a Dios muchas veces con eso y se mete en propósito y todo. Pero cuando Dios viene y hace ese hijo un evangelista, entonces hay como un descuido en la oración. No es la misma búsqueda. Cuando Dios le trae al hombre a la casa, entonces la mujer cambia. Cuando esa mujer cambia, el hombre cambia. No, la relación con Dios tiene que seguir, tiene que mantenerse. Porque lo que realmente Dios quiere que nos acerquemos a Él con corazón dispuesto, ¿verdad? Que lo busquemos por amor a Él, no por la necesidad. Y ahí es que incide mucho los problemas, cuando nos centramos más en las cosas materiales que en una relación genuina con Dios. Amén, así es. Muy tremendo realmente está este tema. Y ya para concluir, vamos a ver entonces, amado, cómo podemos vencer entonces nosotros la tibieza espiritual. Amén. Dios siempre nos ha dado las salidas, nunca pone carga que nadie pueda llevar, como lo dice su palabra. Y tenemos que entender que la iglesia desde la formación siempre ha venido sufriendo ataques de Satanás, del enemigo, para debilitarla, enfriarla. Porque de la única manera que una persona o la iglesia no puede incidir en el mundo espiritual, no puede arrebatar las cosas que Dios ha predispuesto para que la iglesia obtenga la victoria, es la frialdad espiritual, y Satanás conoce esto. Entonces por eso Satanás siempre busca o trata de debilitar al creyente, al hombre o a la mujer de Dios, al que ha sido lavado con la sangre de Cristo. O sea que esto es un pleito que no es de ahora, es algo que nuestro Señor Jesús, cuando vino, tuvo que pelearlo también, porque el Señor Jesús fue tentado, pero Él venció. Asimismo, Dios nos da la facultad a nosotros, su pueblo, su iglesia, de poder vencer. Lo primero es que la persona tiene que reconocer el estado espiritual en el cual está. Una persona que no reconoce su estado espiritual no puede ser victorioso, no puede alcanzar el propósito de Dios, no puede realmente, si está caído, levantarse. Hay que reconocer, ¿verdad? Como decía el salmista, yo callé y mis huesos se envejecieron. Hay que reconocer y ir delante de la presencia de Dios y pedirle perdón a Dios, porque Él es fiel para perdonar y justo. Amén. Segundo, una persona tiene que también entender que no puede ser amigo del mundo. El mundo es un enemigo del hombre. Nosotros habitamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cuando hablo del mundo, me refiero a todas las cosas que el hombre se ha creado para deleitarse en el mundo. Porque en sí la naturaleza, la creación de Dios es buena. Cuando Dios hizo su creación, dijo que todo lo que había hecho era bueno. Ahora, lo único que ha fallado de la creación es el hombre. Si usted analiza esto, usted se dará cuenta que lo único que ha fallado de la creación es el hombre.
el hombre ha alterado la creación de la naturaleza, pero la naturaleza sigue siendo obediente a Dios. El árbol sigue dando su fruto, la luna sigue saliendo, el sol sigue saliendo en su tiempo y en su momento. Y con su ajuste fino. Todos sus ajustes siguen siéndole obedientes a Dios. Ahora el hombre tiene problemas. Entonces, eso es lo primero, entender eso. Es lo segundo, perdón. Lo tercero que el hombre tiene que entender es que no puede contristar al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de nuestra redención. Amén. El Espíritu Santo no puede ser contristado. Y de la única manera que el Espíritu Santo es contristado es cuando una persona deja de hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo se nos fue dado para guiarnos a toda verdad y a toda justicia en las cosas de Dios. Él nunca te va a guiar a hacer algo incorrecto. Siempre te va a guiar a hacer algo correcto, porque Él quiere que tú seas prosperado en toda buena obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También otro factor que es importante es la oración. Amén. Fomentarla. Porque muchas veces claro también sí. Cuando yo creo que eso forma parte de lo que contristar al Espíritu Santo, porque un cristiano que no ora no puede tener comunión claro que sí. Con el Espíritu Santo de Dios. Claro que sí. Eso es muy importante, amada, la oración y la búsqueda de la palabra. Amén. Hay que tener esto claro. Hay que esforzarse, porque lo principal es causar, que el enemigo quiere es causar desconocimiento. Sin conocimiento el pueblo perece. Amén. Necesita conocimiento de Dios, y el conocimiento se adquiere a través de la palabra del Señor. Cuando usted toma un buen hábito de la palabra, usted será prosperado, porque la palabra te va a enseñar incluso a cuidar al Espíritu Santo, te va a enseñar a muchas cosas, a entrar en una relación más profunda con Dios, porque Dios se revela a través de su palabra es viva y eficaz. ¿Verdad? Y cuando la persona busca hacer la voluntad de Dios, busca también conocerlo a través de su palabra. Sabemos que se habla de hábitos, de buenos hábitos. Y según la ciencia, una persona crea un buen hábito constante, se hace constante después que dura 21 días, dice la ciencia. O sea que usted puede agarrar y decir, bueno, si es así, yo voy a durar 21 días leyendo un versículo todas las noches, y algo creará Dios allí en usted. Pero ponga la fe en el Señor de que Dios lo va a hacer, porque a través de su palabra Dios va a ir revelando cosas a su vida que usted mismo no conoce, pero que ya Dios la ha puesto en usted. Porque a través de la palabra realmente hay cosas diferentes cada mañana, cada día, cada noche de parte del Señor. Y en la oración tenemos la comunión con Dios. Orar no es simplemente arrodillarnos y pedir por nuestras necesidades. No, orar es tener una comunión, una conversación con nuestro Padre Celestial, que quiere hablar con nosotros, quiere hablar contigo, quiere saber lo que tú piensas, quiere que tú se lo expreses, porque Dios conoce lo que tú piensas, pero Él quiere que tú se lo expreses, que tú hables con Él, que le abras tu corazón, que nosotros abramos la puerta de nuestro corazón a Dios cada vez que nos postramos y presentemos nuestras necesidades con el corazón abierto, y el Espíritu Santo se va a encargar entonces de introducirnos a nuevos niveles de oración, de intercesión, porque esto va linkeado a una relación profunda con Dios. Amén. Claro. Es importante esto porque realmente si tú analizas lo que es la tibieza, te das cuenta que es una hibridez. Amén. Entre lo frío y lo caliente. Así es. O sea, es un estado básicamente intermedio en el que la gente tiene. Y el mayor problema o lo que arroja la tibieza espiritual es esa resignación, es a tú sentirte cómodo con lo que es el pecado, a tú sentirte tolerante. Porque sobre todo lo que se observa, una tolerancia tremendo a lo que es estar, ni estoy en el mundo, pero tampoco estoy de lleno con el Señor. Y yo creo que es hora de que nosotros afirmemos nuestros pies y nos afirmemos en el Señor, porque queda poco tiempo y el Señor Jesucristo viene. Eso es tremendo, amada, lo que acabas de decir, porque analizando cuando nuestro Señor Jesús, más adelante, ahí mismo en el capítulo 3, versículo 15, pero más abajo, nuestro Señor Jesús le dice a la iglesia de la Odisea: yo estoy a la puerta y toco. Si tú abres, yo entro y ceno contigo y tú conmigo. Parafraseando. Fijémonos qué tremendo es esto, porque cuando el Señor Jesús le está diciendo a la iglesia que si abre la puerta a esa iglesia, Él entra, es porque Él está afuera.
O sea, aquella iglesia había sacado al Señor Jesús. No lo tenía dentro. Escuchen esto bien. O sea, cuando el Señor Jesús le dice, yo toco y si abre la puerta yo entro, está hablando que estaban en una condición espiritual bastante descuidada. Muy bastante fuerte. descuidada. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, son tiempos de alerta. Realmente vemos cómo se han incrementado los ataques, cómo expresamente lo que el mundo trata, porque el mundo es una fuente de pecado, es sacarle a uno a Dios de dentro. Y tenemos que aferrarnos cada día más a la mano del Señor, a la guianza del Espíritu Santo para poder ser cristianos victoriosos. Que Dios te bendiga grandemente. Ha sido un honor y un placer para nosotros. Amén. Dios le bendiga. Un abrazo.